¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, hay mucha información. Uno toma los diarios hoy de la mañana, jueves, y ve un informe de Fiel bastante interesante para saber cómo está la economía. Le digo bastante interesante, ¿por qué? Porque, a ver, ellos marcaron el año pasado, en enero del año pasado, una caída de la industria. Usted sabe que se mide enero contra enero, febrero contra febrero, marzo contra marzo, es así. El año pasado la caída fue del 5% de la industria, 5%. Y este año, este enero contra enero del año pasado, una suba del 4%. Claro, usted me dice, se recuperó una parte de lo perdido, pero no todo. Pero se recuperó una parte de lo perdido. Ahora, ¿dónde ellos apuntan a que se produce esto? Porque no se nota en el bolsillo de la gente, la aclaro. El bolsillo de la gente no está, pero evidentemente los números lo marcan. Aumentó mucho la venta de autos, pero no la venta de autos comunes, los pick-up, lo que se usa en el campo. 60% con respecto al año pasado, 60% más. El campo está pasando, a ver, son 10 millones de toneladas más. El trigo fue espectacular, mucho más que el año pasado, porque a fin de cuentas le sacaron las retenciones. El maíz muy bien, girasol por todas partes, y después falta la soja. Entonces el campo, que ve que tiene mayor cantidad de dinero y se empieza a mover mejor, compra. Porque, a ver, la gente de campo cuando tiene plata la usa. O compra un departamento para el hijo que está estudiando, un departamento chiquitito para el hijo que está estudiando en la Universidad de Córdoba o en la Universidad de Buenos Aires, donde sea, pero compra. Y además compra, por ejemplo, pick-ups. Y se nota 60% más que el año pasado. Después se nota también todo lo que tiene que ver con biodiesel. Está negociando allá Macri en España justamente que Europa deje entrar el biodiesel porque podemos pelearla ahí. Es decir, nos están frenando porque en precio podemos pelearla. Y después un poco el asfalto por la obra pública que está empezando a resurgir. Usted me dice, ¿se nota en el bolsillo? No, no. Yo creo que se va a notar en el bolsillo cuando la gente tenga en el bolsillo el aumento de estas paritarias. El aumento de esta paritaria, que todavía se están negociando. Las paritarias todavía se están negociando. Todavía la gente no tiene la plata en el bolsillo. Ni la administración pública, ni los docentes, ni la parte privada. Usted me dice, a ver, ¿cuánto va a estar, vamos a suponer, las paritarias? Y yo le digo, ¿sabe que hablaban 17, 18% y cláusula gatillo? ¿Qué es eso? 17, 18%. Va a estar más cerca del 22, 23%, porque casi 24% fue bancarios, más del 22, 23% que del 17, 18%. Bien. Y van a tener que negociar por ahí, ¿Por qué? Porque van a tener que zafar, dar un poco más. Y la inflación, por más que Duhovne ayer miércoles al mediodía, dijo, no, la inflación va a estar 17, 18, no va a estar 17, 18, va a estar 20, 21. Si tenés una inflación del 20, 21, más un aumento salarial de 23, 22, 23 o 24%, ganás 2 o 3 puntos con respecto de lo que se perdió el año pasado. Por supuesto, como los docentes piden 38%, que saben que es absurdo porque no se lo pueden dar, porque ninguna provincia puede pagar un aumento de docentes. Le tiene que dar la nación, a las provincias la plata para que le pague a sus docentes. Así que te imaginas, le tiene que dar plata, aún pagándole, vamos a suponer un aumento del 20%, igual le tiene que poner plata, te imaginas pidiendo el 38%. Yo creo que huelga va a haber, los chicos no van a empezar las clases, salvo lo que la escuela privada trabajan todas. La escuela privada trabajan todas, sabemos que hay dos sectores perfectamente diferenciados en la República Argentina. Los privilegiados que pueden pagar una escuela privada para los hijos y el resto. En la escuela privada hay clases, ¿sabe por qué? Porque si vos faltás en la escuela privada te echan. Y como está lleno de maestros que están buscando trabajo para ir a la escuela privada, te echan y toman a otro. Olvídate, la escuela privada va a ser totalmente diferente. Vas a ver clases en la escuela privada y no vas a tener en la escuela del Estado. Esto es un clásico, lo vas a ver permanentemente. Bien, ¿cómo sigue la película? Yo creo que a ellos le falta timing, tiempo, a ver, cintura política, porque mientras el amigo del Banco Central sube la tasa, el amigo del Banco Central absorbe dinero tratando de que haya menos en la calle, por el otro lado te aumenta la luz, después te aumenta el gas, después te aumenta el agua y después te aumentan los peajes. Vos decís, muchachos, si quieren bajar que la inflación esté 16, 17%, va a ser casi imposible. Ya sé, todos me dicen, sí, pero necesitamos recuperar el precio de estos servicios porque si no, no hay inversiones. Fíjate, me decían, y esto es cierto, fíjate, me decían que hubo estos días de mucho calor, estas semanas de mucho calor, hubo récord
de consumo de energía y hubo menos corte de luz que otros años. Menos corte de luz que otros años. O sea, a ver, sí, hubo 150.000 personas, pero con esto que hubiese pasado teníamos corte de luz de mucho tiempo por 1 millón, 2 millones de personas. Olvídate. Bien. No hubo tanto corte de luz, porque están las empresas, como le están dando lo que pedían, que era el aumento de tarifas que estuvieron congeladas 12 años, están haciendo más inversiones. Están apurando. Si vos vas a ver muchas calles, especialmente del centro, Edesur, por ejemplo, lo vi, están rompiendo calles por todas partes. En Palermo es permanente, y acá en el microcentro también. O sea, se están cubriendo. Ahora, ¿qué va a pasar? La marcha va a ser multitudinaria de la CGT, no van a solucionar absolutamente nada, porque total, para que volteara Alfonsín necesitaron 13 marchas, 13 paros generales. Acá va a ser la primera marcha y el primer paro general, tenemos mucho tiempo. De cualquier manera, le digo, el gobierno tendría que comenzar a pensar, mire lo que le digo, que se necesita que la economía ponga plata en el bolsillo de la gente porque en octubre se vota. Y aunque María Eugenia Vidal diga, no importa si ganamos o perdemos, está totalmente equivocada. ¿Por qué le digo que está totalmente equivocada? Porque del otro lado está el peronismo, y el peronismo fuera del poder no existe. Se ponen muy nerviosos. No pueden usar la chequera, no pueden usar la caja registradora, no pueden usar nada, y eso los pone muy mal. Tan mal los pone que están desesperados para volver lo más rápidamente posible. No les da. Veo cuando alguien que fuma te dice, no puedo estar, hace 10 horas que no fumo, no puedo estar. Bueno, veo cuando alguien le dice, necesito ir a la máquina tragamonedas porque me vuelve loco, la máquina tragamonedas me da la adrenalina que necesito. Bueno, lo mismo. El peronismo lejos del poder es como, le falta algo, es como un vicio. Y entonces, no les importa esperar. A ver, 4 años les parece muchísimo. Yo sé que, la Constitución te dice que hay elecciones cada 4 años, pero vos los escuchás y quieren que ya se vaya este gobierno ya mañana. Porque están desesperados. Fíjate que Guillermo Moreno y todo lo demás salen por televisión a decir, bueno, está bien, si no encuentran soluciones que se vayan ya. Y además también, vamos a ser honestos, no solamente lo hacen por cuestión de poder, sino que muchos lo hacen para no tener que ver en marzo, abril o mayo, muchos de los muchachos amigos de ellos pasar por Comodoro Pi y le pase lo mismo que a Milani. No les gusta nada. Que le pase lo mismo que a Milani, no le gusta, que te quede detenido, que tenés que con este calor estar con 12, 13 presos en un lugar, es horrible. Verlo a Lázaro Báez y todo lo demás, saludarlo y estar comiendo del mismo rancho de él, no. Entonces lo que quieren es a ver si pueden llegar antes que pase lo de Comodoro Pi. Así que bueno, es la historia, es lo que viene, la verdad que es bastante interesante, hay que seguir todo de cerca. Y lo de Milani es muy gracioso porque ahora no se acuerda nadie de Milani. Es algo que Guillermo Moreno le toca. Milani, sí, me parece. Eve de Buenafini no habló, rarísimo. Era prácticamente el hijo de ella. Estela de Carlotto dice, yo a Milani nunca lo defendí. No, está el archivo de que varias veces habló a favor de él. Pero yo los comprendo, porque como a Milani lo bancaba Cristina, nadie quería, salvo Horacio Berbisky, que decía es un asesino, represor, salvo Horacio Berbisky, el resto se callaba porque Cristina lo bancaba. Si Cristina lo bancaba, qué sé yo, a Robledo Puch, nadie hablaba en contra de Robledo Puch. Si Cristina bancaba al pibe Cabeza, tampoco pasaba nada. Así que lo que pasa es que lo bancaron, y lo más raro también es que Cristina no mandó ningún Twitter. Es decir, no tocó en las redes sociales, no tocó el tema Milani. Mire que habla de todos, Cada vez que pasa algo en economía, hace un Twitter, pasa en Comodoro Pi algo, manda un Twitter, y Milani silencio. Es como si ella le hubiera largado la mano. Está bien, usted me va a decir, Pedro negó a Cristo 3 veces, tiene razón, ¿viste? La gente cuando vos estás mal y te dice, lo van a crucificar y ahora te van a crucificar a vos. Yo a Cristo no lo conozco. Si le pasó eso a Cristo, ¿qué querés que le pase a Milani? Es así. Es la vida, señores. Tenemos que acostumbrarnos. Vamos a este corte y enseguida estamos con ustedes. Dale. Y ahora estamos, sí señores, vamos a hablar de economía con Agustín Echevarne, que además es, como todo el mundo sabe, director de la Fundación Libertad y Progreso y está con, ¿cómo se llama? No, es que es economista. Yo creí que estabas en una fundación. Aparte de esta fundación, creí que estabas en otra. Porque viste que hay algunos que están en 2 lugares al mismo tiempo. Sí. No, bueno, a ver. Ahora es full time a esto. Antes sí tenía mi empresa de sí, Investment. Me acuerdo. Eso ya hace como 10 años. Exacto, eso me confundí.
Acaba de salir el informe de Fiel, recién lo acabo de mencionar, pero por encima lo toqué. Lo toqué por encima, dije que había un rebote del 4% con respecto a la caída del año pasado del 5%, pero es un dato de Fiel que salió hoy en los diarios que es bastante interesante. Sí, sí, claramente la industria el año pasado fue un año muy malo. Muy malo. Muy malo por el sector automotriz, muy malo porque Brasil nos pega mucho y la crisis en Brasil que ya viene hace rato. Ahora hay un pequeño rebote en Brasil, hay una mejora en Argentina y está claro que tenemos un año por delante que vamos a estar recuperando lo que se perdió el año pasado. Exacto. Sí. Lo que vi, por lo menos, grandes compras del campo. Al campo le va bárbaro y pickups se vendieron 60% más que el año pasado. Sí, eso es correcto también, porque el campo, el sector que más ha invertido, precisamente es el que se le bajaron los impuestos, lo cual demuestra que la baja de impuestos implica un aumento en la actividad. Exacto. Que es lo que nosotros venimos siendo sostenido hace tiempo. Argentina necesita una fuerte baja de impuestos, pero eso requiere una fuerte reducción del gasto público. Entonces, si nosotros comparamos con países como Nueva Zelanda tiene muy poquitos impuestos y en total recauda 10 puntos menos que nosotros del PBI. Claro. Con lo cual es una economía mucho más potente. En cambio, la Argentina recauda 96 impuestos diferentes, lo cual complica muchísimo la recaudación. El nivel de presión impositiva es altísimo y las empresas sufren enormemente porque no ganan lo suficiente. Entonces, ¿dónde vas a invertir? ¿En Nueva Zelanda o en Argentina? Sí, claro. Entonces, evidentemente, las inversiones es difícil de atraerlas. El gobierno está haciendo un esfuerzo, están mejorando muchas cosas, salimos del cepo, hicimos una cantidad de cuestiones. Pero a nivel de reforma del Estado y a nivel de reforma impositiva, lamentablemente... ¿Cuál es el problema del Estado? Sobra gente. El problema del Estado son capas geológicas de personas que se van poniendo unos arriba de otras. Ahora, apenas echaron 10.000 el año pasado, ni bien asumieron. Y las volvieron a recontratar. Sí, pero la CTA, no todos, No todos. Los más ultras, no porque además te ponen bombas dentro del ministerio. A los más ultras quedaron afuera. No, bueno, pero contrataron otros. Contrataron otros que eran de ellos. En promedio... Sí, pero eran de ellos. Los que contrataron eran de ellos. Bueno, eso es lógico. Sacaron los ultras y trajeron algunos de ellos. Ahora, yo te pregunto, ¿se puede hacer una reforma del Estado teniendo en cuenta la gente que hay en la calle y el CTA, que lo que quiere es un gobierno socialista? Porque el CTA es socialista. Los muchachos del sindicato del Estado son todos muchachos que están más cerca del socialismo que del capitalismo. Viste que al liberalismo, viste que es una mala palabra para ellos, decir neoliberal es como si te insultaran. Sí, yo lo que creo es que, mira, si tenés que hacer un omelette, tenés que romper los huevos. Sí. Bueno, acá también. Entonces, lo que sí podés hacer son un programa donde haces una fuerte reforma del Estado, donde decís, bueno, cuáles son las necesidades que tenés el Estado y el resto de la gente que va a tener que pasar al sector privado. Lo cual no significa que queden en la calle, lo cual significa que puedes hacer programas de amortiguación, programas de reentrenamiento, donde le seguís pagando el sueldo o el 80% del sueldo, porque si está en su casa se ahorra el transporte, etcétera. Y programas de incentivos para irse al sector privado. Por ejemplo, que el Estado se hace cargo de las cargas patronales durante 2 años y esa persona entra a trabajar en el sector privado. Con lo cual, el sector privado se ahorra las cargas patronales, o sea, 1/3 del costo, y el Estado se ahorra 2/3 del costo. Si te van los mejores... Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque se te van a ir los mejores. No necesariamente. A los que vos necesitas guardar, les vas a mejorar de alguna manera. Pero la verdad es que hay muchísimo sobrante en el Estado, muchísimo a nivel nacional, en todas las reparticiones del Estado. Lugar donde vos mires, el lugar donde sobra gente. Esa es la realidad. Yo hablo con gente que está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, me dice, mira, en mi sector el 50% no labura. Hablas con gente que está en economía y te dice, en mi sector 70%, no estoy hablando de cifras muy grandes, y yo estoy diciendo datos que me están dando personas que están adentro. Vos vas y hay un montón de gente que no trabaja. Y además hay un montón de lugares que hay que cerrarlos porque no se necesitan. Por ejemplo, si vos tenés precios libres, no necesitas un ejército de gente que salga a controlar los precios. Simplemente pues crees en los precios libres. Claro. Con lo cual se suprime esa función. No existe esa función. El Estado no tiene que estar viendo cuánto está subiendo vos los precios todos los días. No lo necesita hacer. Esa es la realidad. Si vos tenés esa concepción, entonces hay muchas tareas que no necesita hacer el Estado. ¿Y qué sí tiene que hacer el Estado? Lo que sí tiene que hacer y hacerlo bien es educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura. Ahora, tomás infraestructura, que el ministro acaba de decir que nos va a seguir ajustando al sector privado, porque va a reducir los subsidios que van al sector privado, pero va a aumentar las obras de infraestructura. Sí. Pero el punto es, ¿cuáles obras? Porque, por favor, no sigan despilfarrando dinero. Están gastando, por ejemplo, horas para trasladar la autopista Ilia. Explícame por qué vas a trasladar la autopista Ilia a unos poquitos... Funciona fenómeno la autopista Ilia, la acabo de tomar. Acabo de venir por ahí, está perfecta. ¿Y por qué la quiere trasladar?
porque quiere dársela a la Villa 31. Y adentro le va a hacer un lindo parque. Imagínate el despilfarro. O sea, en Nueva York hay un Highland, ¿no? Lindísimo, fantástico, es una ciudad muy rica. Hicieron una autopista nueva y mejoraron todo, etc. Acá la autopista esta funciona bien. Por favor, no la toquen. No tiren plata más. O sea, nosotros es un problema Lo único bueno es esa monstruosidad que van a hacer, que es buena, pero digo que va a gastar mucha plata, cuando quieren hacer una autopista que desemboque en la 2, ¿viste? Por la zona ribereña. Esa está planificada hace muchísimo tiempo. Sí, pero no se hace porque faltaba plata. Lo que pasa es que era mucho más fácil hacerla por la reserva ecológica. Claro. Entonces no la quisieron hacer por reserva ecológica, vaya uno a saber por qué, porque esa reserva es inventada. Sí. Con lo cual se puede perfectamente hacer ahí, es mucho más barato y además podría tener más carriles. Sí. Al tener porque ahora va a tener solamente 2 carriles de ida y 2 de vuelta y las salidas van a tener un solo carril. Con lo cual va a haber embotellamientos, Sí. solamente van a pasar los colectivos de larga distancia, pero no los demás. Con lo cual está buena, pero esa es una obra que podemos debatir, pero esa es más o menos razonable. Esa es razonable. La otra no es razonable, o sea, trasladar la isla no tiene ningún sentido. Y también lo que van a hacer debajo de la 9 de julio, que cuesta un montón de dinero, miles de millones de dólares van a gastar allí, tampoco tiene sentido para la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo si uno piensa que dentro de 10 o 15 años va a venir el auto eléctrico, todo el sistema va a cambiar. Entonces hay que pensar muy bien qué es lo que se hace. No, pero eso falta mucho. No tanto. Mucho, El auto eléctrico ya existe, ya está funcionando. Sí, en Alemania en avanzaron mucho también, con eso. en distintos lugares. Después está el soterramiento de Sarmiento. El soterramiento de Sarmiento cuesta un fangote de dinero. La Academia de Ingeniería tiene un proyecto que cuesta prácticamente la 10ª parte, con los pasos bajo nivel. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando haces el tren actual tiene hasta 4 carriles, con lo cual pueden pasar los ferrocarriles rápidos, que ya no se utilizan, los trenes rápidos, pero tendrían que volver a hacerse. En cambio, ahí abajo que entiendo yo, que va a haber solamente 2 carriles, con lo cual no va a haber la posibilidad de hacer los trenes rápidos. Y cuesta 10 veces más. Es decir, me parece a mí que tenemos que volver a pensar bien en qué se gasta el dinero. Por ejemplo, no podemos gastar el dinero en autopista Ilia cuando todavía los hospitales de Buenos Aires no funcionan bien, cuando todavía hay carencias de cosas básicas en los hospitales. Sí, hay muchos elementos para utilizar con los hospitales porque justamente estuvimos haciendo, una gente que conozco, estuvo haciendo un relevamiento hace poco y resulta que de los países limítrofes, por ejemplo, en la Rivadavia tienen el 60% ocupado. Gente que viene de países limítrofes. Eso también va a haber que seleccionarlo. Vete, hay muchas cosas para hacer. Eso hay se muchas puede cosas mejorar. para ¿Sabes hacer. cómo lo han hecho alguna vez en algunas provincias ¿Cómo? dentro de la Argentina? Primero tenés que tomar datos a quién estás atendiendo y saber a quiénes son. Y si son personas que vienen de otro país, le mandás la factura al otro país. Decís, mira, atendí a todas estas personas, me costó tanto, y le mandás la factura. Y en todo caso, en las negociaciones internacionales, después verás cómo se la cobrás. Pero la realidad, ¿Eso hacen algunas provincias? eso hacen la provincia, en un momento lo hacía la provincia de La Pampa contra la provincia de Buenos Aires. Ciudadanos de Buenos Aires se cruzaban a La Pampa, la provincia, ¿no? A atenderse allí. Y entonces el gobernador le mandaba la factura al otro gobernador. Decía, yo atendía a 100.000 personas, pagame la factura. No creo que se la envíes a Correa o al que está en lugar de Correa y te paguen los ecuatorianos, ni creo que te la paguen los peruanos, pero bueno. Siempre la tenés en la mesa de negociación, porque vos tenés cosas que deben de un lado, se deben del otro, etcétera, etcétera. Bueno, vos lo tenés que contabilizar y cobrar. Es decir, o empezás a poner los copagos, que eso es algo que deberíamos hacer también. Ah, cierto, copagos es fundamental. Copagos que es fundamental. Entonces, vos sos ciudadano porteño, bueno, tenés ciertas, en los que pagamos con nuestros impuestos, tal vez no le cobras el copago. No, por supuesto. Si venís de afuera, sí te cobro el copago, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar. La inflación que fue el año pasado del 40, este año no va a ser 17 como dicen ellos, ponerle 20-21. De 40 al 20 está bien bajarla. Ahora, lo que yo te pregunto es, ¿Argentina es viable? ¿Se la puede bajar menos del 20? Me parece difícil. La Argentina puede bajar a 0 la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Sí. O sea, si cambiás el sistema monetario argentino, vas a inflación 0. Si dolarizás como Ecuador, tenés inflación 0. O sea, posibilidades hay. La pregunta es, ¿no vas a querer usar más la inflación para financiar el déficit? Porque ese es el problema. ¿Cómo financias el déficit? Claro. Entonces me endeudo 100% por el déficit. Bueno, entonces voy a tener que reducir fuertemente el déficit. Por supuesto se puede bajar. Ojo, hay que recordar que sobre la inflación de este año, que va a ser tal vez 20 puntos, hay 8 o 9 puntos que en realidad es inflación de Cristina. Sí. Porque estás poniendo las tarifas al nivel adecuado de a poco. O sea que hay 8 o 9 puntos que corresponden a los aumentos tarifarios. Sí. O sea que la realidad es que la inflación podría ser menor una vez que termines
de hacer ese ajuste Lo tarifario. que noto y lo acabo de decir es que han hecho algunas obras aprovechando Edenor y Edesur, porque aún con este calor de esta semana no hubo tantos cortes de luz como en otra época. Sí, me acaban de cortar la luz en casa. Bueno, pero no, aparte, te digo, no, es cierto. en otra época Es se cierto. cortaba mucho más. Totalmente. Mirá de que acuerdo. Artemio López, ultra kirchnerista, acaba de decir que hubo menos corte de luz, señal que a Cristina la saboteaban. Le digo, no es sabotaje, hay que hacer inversiones. Se empiezan a hacer inversiones, de hecho, en Vaca Muerta han mejorado los indicadores, las nuevas inversiones que se han hecho en Vaca Muerta ahora es con menores costos, o sea Sí. que ahí se está reactivando Ahí ese sí, sector. porque cambiaron el contrato de trabajo. Pero además es cierto que eso ya es una medida muy positiva, que se hizo un acuerdo con los sindicatos, Sí. me pareció muy bueno, pero además las nuevas tecnologías que se están utilizando en Claro, petróleo claro. están siendo más eficientes. Por ejemplo, se perforan 4 pozos cerca, hay una cantidad de cosas que se están haciendo Está bien. que mejoran la productividad y eso hace que puedas sacar el petróleo a precios más bajos. Sí. Con lo cual, ahí hay cosas positivas que están pasando en Argentina, ¿no? Yo creo que este año va a ser un año, si resumimos, con menor inflación, tal como estás diciendo, Sí. y con mayor crecimiento. Ahora, Como un rebote también. es un rebote, Sí. con lo cual este año vas a llegar mejor a las elecciones, posiblemente, la gente va a estar un poco mejor. Ahora, nos faltan cosas para hacer. Sí, Y falta fundamentalmente lo que nos falta para hacer es gastar bien el dinero. No, y además El se están gasto- endeudando, no se van a poder endeudar como se endeudan el año pasado y este. Bueno, el año pasado chupamos el 35% de toda la deuda emergente que se emitió. Por eso. Este año yo estimo que van a ser cerca de 30% de toda la deuda emergente la va a chupar Argentina. Sí. Y Argentina tiene 0,5% del PIB mundial. O sea que obviamente no es sostenible el ritmo de endeudamiento actual. Eso lo saben los ministros, lo sabe el presidente Macri, lo sabemos todos. Sí, no es sostenible. Con lo cual hay que hacer la reforma del Estado. No la harán este año por las elecciones. Y lo Yo hagan el creo año que viene. Yo creo que, pero es importante, me parece a mí, que los oyentes, que el público, que sepamos que la reforma del Estado es necesario reducir el gasto público, se tiene que hacer con todos los amortiguadores necesarios para que la gente no quede en la calle, Sí. pero eso es indispensable porque necesitamos bajar los impuestos para ser competitivos. Para poder hacerla tenés que crecer para que la gente pueda ir al sector privado. Por eso tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Y tenés que ir bajando los impuestos como se hizo en el campo. Bajaste los impuestos, se reactiva la economía del campo, ¿no? Y se reactivan economías del interior, etc. Ese tipo de cosas son muy positivas. Bueno, y después queda el enfrentamiento inevitable con los sindicatos, porque, viste, se van a mostrar bastante riazos. Y yo comentaba que era necesario ver lo que va a pasar en las elecciones de octubre, porque hay un peronismo que ve que ciertos dirigentes van a pasar por Comodoro Pi inevitablemente del mes de marzo, que va a ser clave el mes de marzo, y por el otro lado un peronismo que se siente con abstinencia de poder. Viste que unos tienen abstinencia de tabaco, otros abstinencia de juego, ellos tienen abstinencia de poder. Sí. Y eso los pone muy nerviosos. Sí. Entonces yo decía, eso también es un componente para... Bueno, y la reforma sindical es otro tema importantísimo en Argentina. Nosotros tenemos que tener sindicatos mucho más competitivos. Yo creo que las decisiones tienen que ser a nivel de empresas, como es en Chile. Las decisiones se hacen a nivel de cada empresa por encima de las que son las decisiones globales. Claro. Por una cuestión muy simple. Vos tomás un sector y no todas las empresas le va igual. Entonces una empresa le va muy bien, puede pagar mejores salarios, pero una que le está yendo mal no puede aumentar. No. Entonces no pueden aumentar todos lo mismo. Por lo tanto, una decisión que se hace en una empresa en particular que está pasando por un problema, te juntás los empleados, los sindicalistas de esa empresa con los dirigentes de esa empresa, mostrás todos los números de la empresa y llegás a un acuerdo, ese acuerdo tiene que estar privilegiado sobre el acuerdo general. Claro. Con lo cual empezás a cambiar la forma de hacer. No puede haber negociaciones de todo un sector con todas las No, empresas es del imposible. sector. Tiene que ser por empresa, ¿no? Es imposible. Hay muchos gobernadores que no pueden pagar a los docentes lo que vos podés aumentar en Rosario, pero la Pampa no le puede dar el mismo aumento. O sea que vos los docentes tenés que ir por provincia por provincia. Sí. Por ejemplo, en Misiones arreglaron, porque saben lo que pueden pagar, con gran protesta de los organismos nacionales. Dice, porque ustedes se adelantaron, tenemos que ir todos juntos. No podemos ir todos juntos. El gobernador tiene hasta acá, me puede pagar hasta acá, no más. Si Exactamente. no, tenés que pedirle plata a la nación todo el tiempo. Sí, y la Nación es verdad que hoy hay que hacer también la reforma impositiva, que el ministro acaba de decir, la postergan para el año que viene. Que me imaginé. Y sí, yo también No vas a imaginé, hacer ruido con una reforma impositiva en medio de las elecciones. pero sobre todo cuando no existe la reforma del Estado, pues tienen que ir las dos cosas juntas. Sí. Vos tenés que mostrar cómo vas a ¿Sabes cuándo bajar. empieza? En noviembre.
después de sí. votar. Yo creo que sí, y me parece que necesitamos hacerlo, eso es indispensable. Porque además hay que abrir la economía. Pero no puedes abrir la economía. Ahora, apenas la abrís un poquitito con el tema de los televisores, computadoras, gritaron en Tierra del Fuego, gritaron, salen la tapa de los diarios, salen a la calle porque echaron a 300. O sea, nosotros estamos pagando 40-50% más un televisor porque había que mantener a estos muchachos. El doble estamos pagando. A veces el doble. Y las camisas, todo. Con todos mis amigos se compran las cosas afuera cuando viajan, ¿no? Claro. Van a Chile, van a Paraguay, Claro. van a Miami. Claro. Pero el trabajador que no puede viajar tiene que comprar. Va la salada, Y bueno, y va la entonces, salada. algunos van a ¿Para qué se saladas, inventó la otros no. salada? Bueno, pero entonces. ¿Para qué se inventó? ¿Para qué no pagan impuestos, todo trucho y todo demás? ¿Por qué? Para que el pobre pueda comprar ahí. Bueno, pero entonces Argentina, si queremos ser un país normal, un país serio, un país sí. desarrollado, Sí. tenemos que hacer no una, sino una serie de reformas estructurales y no se pueden hacer gradualmente. No. Porque vos no tenés 30 años para hacer las reformas, para hacer todo lo que hay que hacer en 4 años, tenés que hacerlo a un ritmo muy acelerado. Después vamos a hablar de eso. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias. Señor director, todo suyo.